Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nadie te dice de con las hermanas Limonology. Ella es Inés, la hermana mayor. Ella es Jay, la hermana menor, y hoy estamos aquí para hablarte de lo que nadie te dice de las casas astrológicas. Y Empiezas tú, comencemos hermana. por el principio, por entender qué son las casas astrológicas, porque las casas son la representación de las áreas de nuestra vida en nuestra carta natal. Entonces, eso que normalmente no sé, cuando te vas a hacer una lectura de carta o cuando quieres entender algo de astrología, que quieres decir, quiero saber qué me está pasando en el trabajo, en el amor, en la familia, eso está representado principalmente por una casa. Las casas son áreas, entonces el área del trabajo es la casa del trabajo. Exactamente. Entonces son 12 áreas de nuestra vida que están representadas en la carta natal. A todas estas ustedes dirán, ¿casas dónde? Bueno, en la carta natal. Entonces son 12 áreas de nuestra vida representadas por 12 casas. Todos tenemos esas 12 casas en nuestra carta natal. Ustedes van a ver su carta natal dividida como en 12 slides de pizza y cada una de ellas representa un área de tu vida que se corresponde con la energía además de un signo. No quiere decir que tienes que tener ese signo en esa casa o que si tú eres de ese signo no eres de ese signo, sino que, por ejemplo, la casa del trabajo, del área de la vida del trabajo, es la casa número 6 y representa, se corresponde con la energía del signo Virgo, porque Virgo es el signo del trabajo duro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la casa de la familia es la casa 4, que se corresponde con la energía del signo Cáncer, porque el signo Cáncer es el signo de la familia, y así sucesivamente. Y estas casas, como dicen, son unos slides de pizza, pero no pensemos en una pizza perfectamente cortada milimétricamente y donde cada slide es exactamente igual al otro, porque eso depende mucho del lugar donde naciste y de qué tan cerca está el lugar donde naciste del Ecuador. Entonces, mientras más lejos hayas nacido del Ecuador, las casas van a ser más disímiles. Entonces puedes tener casas muy grandes y casas más pequeñas. Eso no quiere decir, o sea, eso no es directamente proporcional es que si tengo la casa del trabajo muy grande, entonces voy a ser una persona súper trabajadora y tengo mucho más trabajo en mi vida porque tengo la casa de la diversión chiquitica. No, eso simplemente es, como todo en astrología, un tema de energías disponibles. Entonces, las casas no son simétricas en el 99% de los casos y es normal tener casas más grandes o más pequeñas y no tiene un significado directo del que preocuparte o que estresarte. Sí, de hecho a veces vemos personas que comparan su carta con la de otras personas y dicen, pero yo no tengo eso así o yo no tengo eso asado. Y la verdad es que sí, todos lo tenemos igual, porque todos lo tenemos igual, aunque los tamaños, como bien dice Jay, de las casas varían de persona a persona. Todos tenemos igual el hecho de que nuestra carta empieza por la casa 1. ¿Por qué? Porque la casa 1 es la casa que define el ascendente o el ascendente define la casa 1, como lo quieran ver. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, el ascendente habla de la hora exacta en la que tú naciste. Entonces, a partir de esa hora se dibuja tu carta y se dibuja tu vida, tu proceso de vida, se dibujan las 12 casas. Entonces, todos tenemos el ascendente en el inicio de la casa 1. El ascendente habla del yo y por lo tanto la casa 1 también representa el yo. Entonces, cuando veas una carta natal vas a ver que todas empiezan por el mismo lugar, aunque todas van a tener 12 casas, el tamaño de esas casas varía. Y el ciclo de esas 12 casas gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, la casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta acá, la 12. Empieza en lo que, si ves un reloj, sería las 9. O sea, la casa 1 siempre va a estar en lo que en un reloj son las 9. Y de ahí va girando en el sentido contrario a las agujas del reloj el proceso evolutivo, porque esas casas marcan el proceso evolutivo. Como Inés les decía, la casa 1 es el yo y la casa 12 es como el alma. Entonces es como evolucionamos todos desde el yo hasta nuestra alma durante ese proceso de 12 casas que van en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y
es importante también entender que el tamaño de las casas no tiene que coincidir específicamente con un signo. A veces vemos la carta y vemos que tengo una casa chiquitita que ocupa, qué sé yo, una décima parte del signo Acuario, por decirles algo, y que tengo otra casa que es amplia, muy amplia y ocupa un pedacito de Acuario, un pedazo de Piscis y hasta un poquito de Aries o todo Piscis hasta un poquito de Aries. Y eso no tiene nada que ver. Es decir, las casas no tienen que coincidir. El slidecito de pizza no tiene que ser exactamente igual al tamaño de un signo porque los tamaños de los signos sí son fijos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú puedes tener una casa donde quepan muchos signos o una casa donde quepa un solo signo. Lo importante es saber que el inicio de esa casa, el signo donde cae el inicio de esa casa, en el sentido de las agujas del reloj, esa es la que representa el signo de tu casa. Entonces, Sentido por ejemplo, contrario. en el sentido contrario a las agujas del reloj, sí. Entonces, por ejemplo, el inicio de la casa 4 lo tienes en la mitad del signo Géminis. Pues tu casa 4 inicia en Géminis, es en Géminis, a pesar de que pueda tener otro signo, el siguiente signo de Géminis, que es Cáncer, incluido también en esa casa. Entonces, es importante entender que las casas no tienen que coincidir necesariamente con un solo signo, pueden coincidir con varios. Y otra cosa que causa a veces como duda, preocupación con el tema de las casas cuando ves tu carta por primera vez o cuando estás comenzando a tratar de entender tu carta, es que tengas casas vacías. Y eso es súper común, porque si te pones a pensarlo como muy básicamente, hay 10, astrológicamente, 10 planetas y 12 casas. O sea, ya las probabilidades de que tengas al menos una casa vacía son absolutamente totales. Pero además hay planetas que se mueven muy cerca, entonces es muy normal que tengas casas con 2, 3 o más planetas y que tengas varias casas, más de una, vacías. Eso, nuevamente, tampoco es de qué preocuparse, es cómo están distribuidas las energías disponibles en tu carta y eso no quiere decir, bueno, entonces yo no tengo nada en la casa de las relaciones, me tengo que aceptar que voy a estar sola toda mi vida, que no tengo una relación, que no voy a tener nunca una relación porque ahí no hay nada. No tiene nada que ver porque tu casa siempre va a estar asociada al menos a un signo, siempre va a tener una energía disponible y además recuérdate que no es solo lo que pasa en el momento en el que tú naces, sino lo que está pasando en el universo. Entonces, siempre va a haber energías dando vuelta que van a estar impactando esa área de tu vida. Como te dijimos antes, las casas son áreas de tu vida que impactan los eventos, que son impactadas por los eventos astrológicos. Entonces, tu casa de las relaciones, tu área de las relaciones, aunque esté vacía, va a estar recibiendo energías disponibles a lo largo de la vida de múltiples formas. Entonces, no te preocupes por las casas vacías, ni tampoco piensas o sientas que solo te tienes que preocupar por las casas donde tengas planetas. Todo, como decimos, la carta se lee completa siempre y todo tiene importancia. Hay cosas que son protagonistas en momentos de tu vida y cosas que en unos momentos no son para ponerles tanto foco. Pero es parte del proceso evolutivo y eso es normal y nos pasa a todos. De hecho, hay métodos de lectura de carta natal que inician por las cartas, por las casas que tenemos vacías, porque todos las tenemos y sí, tienen un significado y una interpretación. Entonces, muchas veces inician las cartas por ahí. Es decir, toda la información que hay en tu carta natal tiene un significado, es para algo, es útil para algo. De hecho, cuando hablamos de casas, estén vacías o con planetas, no importa. Siempre vamos a ver que al ser 12 casas distribuidas en un círculo, siempre vamos a ver que hay casas opuestas. Es decir, la casa 1 es opuesta a la casa 6, la casa 2 es Casa opuesta 7. a la casa, perdón, la 1 a la 7, la 2 a la 8, la 3 a la 9, la 4 a la 10, la 5 a la 11, la 6 a la 12. Las tengas del tamaño que las tengas, siempre van a estar opuestas. Siempre va a haber una casa opuesta a otra. Esas casas opuestas forman lo que se llama un eje astrológico. Entonces, ese eje siempre tiene que ver con la misma energía, pero vista desde puntos de vista opuestos. Por eso son opuestas. Por ejemplo, el eje de las casas 2, 8 es el eje del dinero. Ambas casas hablan de dinero, o de bienes, o de valores. Sin embargo, vistas desde puntos de vista distintos. La casa 2 habla más de los valores
personales, individuales o del dinero individual, y la casa 8 habla más de lo que compartes con otras personas, lo que compartes tanto de valores personales como de valores materiales. Entonces, no necesariamente son 100% distintas porque hablan de un mismo tema, solo que he visto desde dos puntos de vista distintos, desde dos polos opuestos. Cuando estás parado en un lado, en la mayoría de las casas, uno de los lados está más relacionado con el individuo y el lado opuesto está más relacionado con el colectivo, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el eje 1-7, la casa 1 habla del individuo y la casa 7 habla de la pareja. En la casa 3 habla más de tu entorno más cercano y la casa 9 habla de las personas que te rodean en la sociedad, no de las personas que están tan cerca de ti como tu barrio, que es tu entorno más íntimo, más privado. Entonces, así, estos ejes nos hacen entender cómo la vida se equilibra entre un lado y el otro en los mismos temas. Entonces, cuando están sucediendo, por ejemplo, eclipses o eventos, lunas nuevas, eventos relacionados con un eje de casas que sucede por una energía en una casa y por el otro lado hay energía al mismo tiempo en la otra casa, estamos hablando de que nos están tratando de demostrar el mismo tema desde dos puntos de vista diferentes. O si naciste con energía en casas opuestas, pues tú en tu vida estás bandeándote entre ambos lados de la misma energía o ambas visiones de la misma energía. Hablamos de polaridades porque la vida es polaridades. Esto es todo lo que te queremos contar de lo que nadie te dice de las casas. Esperamos que, las casas astrológicas, esperamos que te hayamos dado datos interesantes que te ayuden un poco más a entender tu carta y a entender lo que ves allí con las casas. Como siempre hay mucha información y con estas pequeñas píldoras lo que intentamos es llevarte de forma muy concreta una información, porque sabes que a nosotros nos encanta hablar y que en otro tipo de episodios nos explayamos mucho más. Esta es información bien concreta que esperamos que te sea súper útil como todo y que, como siempre te decimos, nos encantaría que nos dejes un comentario, cualquier comentario, y en especial, en este caso, si hay algún tema en particular del que quieres que hablemos desde este punto de vista de lo que nadie te dice que, y que te demos más tips como concretos o técnicos sobre ese tema. Así que déjanos un comentario y cuéntanos de qué quieres que hablemos en estas cápsulas. Estoy buscando si explayarse existe en la RAE, pero sí existe. No sabía. Estoy buscando porque dije, nos explayamos. Eso será, ajá, explayar, ensanchar, extender. Ah, sí, estamos muy bien, hermano. No inventaste una palabra. ¿Qué te Esa parece? palabra es súper normal. Yo no sé por qué pensaste que lo inventé. ¿Estás decepcionada porque no inventaste una palabra? Estoy un poco triste, sí. Entonces déjanos cualquier comentario aquí. Síguenos, por favor, no te olvides de seguirnos para que no pierdas ninguno de nuestros episodios. Y también ve a nuestra cuenta de Instagram, @limonologypiso, que por allá también te damos mucha información. No te la pierdas. Hasta una próxima cápsula de Lo que nadie te dice de. Bye bye.